Hola bomboms, bienvenidos a la segunda parte de este Aprendiendo Lettering, abecedario en minúsculas. Vamos a empezar con la letra M. Como ya les dije en el video pasado, empezamos por el puntito, subimos, bajamos agachando un poco el plumón para hacer el trazo grueso y volvemos a subir y bajamos. Ya saben lo importante que es practicar las letras corridas, porque así cuando escribamos palabras se nos va a hacer muy fácil conectarlas. Con la N vamos a hacer lo mismo que con la M, solo que esta en vez de hacerle dos arquitos, solo vamos a hacerle uno. Ya saben, para arriba trazo fino, para abajo trazo grueso. Como ya les dije en el anterior video, estoy utilizando plumones punta cónica, como pueden ver. Son marca Artesco y Maple, o sea, estoy combinando los productos. Son muy buenos en realidad, los recomiendo mucho. Si no tienes presupuesto tan grande para comprar los super tips, puedes optar por esta opción. Son baratos. Estoy utilizando los Duo Color de ambas marcas y la verdad dura mucho. Ya voy aproximadamente 1 año y medio y todavía siguen pintando para hacer la mitad del producto. Está muy bien. Volviendo al video, terminamos con la N. Para hacer la N, como ya vieron, solo le tienes que hacer la colita a la N encima y no hay problema. Ahora sigamos con la O. ¿Se acuerdan el ejercicio que era hacer circulitos en la introducción del lettering? Pues ahora vamos a hacer lo mismo. Por eso es importante practicar esos ejercicios, además que te ayudarán a soltar más la muñeca. Empezamos haciendo trazo grueso porque vamos a empezar bajando. De ahí subimos trazo alargado y al dar la vuelta, como estamos inclinando el plumón, les va a salir un poco más grueso ese trazo. Ahora vamos a seguir con la P. La P es un trazo no tan complicado. Como ven, es casi simple. Empezamos de nuevo con el puntito. Subimos delgado, bajamos grueso, subimos y damos vuelta. Ahora hagámoslo de corrido. Como ya les dije, varias letras tienen variables y esta no es la excepción. La Q tiene varias formas de escribirse, como ya les dije. Una es haciéndole esa curvita que ven ahí. No es tan complicada, así que vamos a hacer otra también de corrida. Al bajar no tenemos que hacer un trazo totalmente recto, sino que al final tenemos que hacer como la curvita y ya. Pero hay otro que es un trazo recto, pero le tienes que hacer la colita en formita, como ven ahí. Ahora vamos a seguir con la R. La R es muy simple también, solamente que la letra va a ir como que un poco chuequita y la misma posición te va a ayudar para que te salga el trazo grueso. Subes, das vueltita y bajas. Vamos a seguir con la S. Esta letra se parece mucho a otro de los ejercicios que les dije que hicieran en la introducción de las clases de lettering. Si no la vieron, pueden ir a mi Instagram, está en mi Instagram TV. El link está en la cajita de descripción. Y solo es como hacer un infinito incompleto y ya. La T es otro de los trazos simples. Solo es como una I más larga y le agregas
la colita de la T y ya. Pero hay otra forma de hacerlo y es la que estás viendo ahí. Empezamos desde una curvita y lo hacemos para el lado izquierdo y ya. Depende de cuál quieras utilizar. Me parece que la más simple es la primera opción, pero ya ves, tú decides. Luego seguimos con la U. Puedes hacer con una curvita o trazo recto de frente. Es tu decisión de cómo empezar las letras, pero considera que se ve mejor con la segunda opción. Vamos a seguir con la V de vana. Empezamos con el puntito, subimos, bajamos punta gruesa y damos la curvita. Vamos a seguir con la hermanita mayor de la V, que es la W, y va a ser el mismo trazo, solamente que al subir va a ser hasta la mitad, bajamos con trazo grueso y arriba le vamos a dar la vueltita, o también puedes dejarla así simple, pero se ve mejor con esa curvita que ven ahora en el video, por eso lo aumenté. Pero si desean pueden hacerlo de frente y bajarlo. Es lo mismo, pero depende de qué tanto detallito le quieran hacer. Y ya. Ahora vamos a continuar con la X. Para esta letra tienes que hacer sí o sí 2 trazos obligatorios. Empezamos desde el puntito, subimos, hacemos una curvita así tipo como un infinito súper abierto y le agregamos una rayita. Vamos por la Y. La Y tenemos que hacer un trazo simple hasta la mitad y de ahí es bajar y hacerle la curvita y listo. Empecemos de nuevo. Bajamos trazo grueso, subimos, bajamos trazo grueso de nuevo y curva delgada. Bajamos, bajamos y subimos. Así la última letra de el abecedario, que es la Z. Hay varias formas de hacerla. La primera es la continuación de la S normal. Le hacemos una colita más para abajo y la vuelta. Empecemos de nuevo. Una S normal. Después le damos la vueltecita y bajamos y subimos de nuevo. Sorry, es que se pasó, se fue para abajo el plumón. Ahora empezamos con la segunda forma, que una S sin el adornito de arriba y bajamos. Nada más simple que eso. Bombons, llegamos al final del video. No se olvide de seguirme en todas las redes sociales. El link está abajo. Y nada, los amo, bombons. Bye. Saben que les estoy dejando plantillas acá abajo en la cajita de descripción. Espero que les haya ayudado mucho. Bye.